Ser lector y acumular libros a veces viene de la mano. Estamos expuestos a constantes novedades editoriales interesantísimas. Siendo lectores, compramos libros. Nuestros amigos nos regalan libros. Participamos en sorteos y recibimos más libros. Si soléis participar mucho y tenéis mucha actividad en redes sociales, posiblemente recibáis libros de editoriales. Vamos a Wallapop en busca de más y más libros. Pero, ¿realmente es esto lo que queremos? ¿Estamos a gusto con una cantidad inmensa de libros que muchos ni conocemos porque no nos da tiempo a leerlos? Yo personalmente no. Hola, yo soy Sandra de Viento en Popa Toda Letra y hoy quería contaros cómo ha sido mi experiencia acumulando muchísimos libros pendientes, llegando a tener más de 250 y cómo he conseguido reducir esa cifra a más de la mitad. Yo empecé a tomar conciencia de la cantidad de libros que tenía sin leer aproximadamente en 2019. Un día un amigo vino a mi casa y empezó a preguntarme por algunos de los libros que tenía en la estantería, que me parecían, que si me habían gustado, y de todos los libros que me señaló no pude decirle nada de ninguno porque no los había leído. No había leído ninguno de los que me mencionó. Durante años había comprado casi con avaricia. Tenía listas inmensas que mis familiares utilizaban para regalarme libros en Navidad, en cumpleaños, en cualquier ocasión especial. Además tenía un blog sobre literatura, recibía publicaciones de editoriales, participaba en cada maldito sorteo que se celebraba, en fin, una locura. Soy una loca de apuntar las cosas y desde 2014 tengo una lista con todos los libros que he ido adquiriendo cada año y de qué manera los he adquirido, si los he comprado o han sido envíos editoriales o vienen de sorteos o simplemente los he cogido de los que están en la biblioteca, que casi que te los regalan porque ya no los van a utilizar. Así que para que os hagáis una idea de la magnitud de libros que adquirí en estos años, os voy a dejar un resumen de los libros que adquirí entre 2014 y 2019. En 2014 adquirí un total de 103 libros y ese año leí un total de 43. No todos de esos 43 eran libros que yo tuviera en la estantería pendientes de leer, algunos eran libros en digital. En 2015 adquirí un total de 75 libros y leí 20. Es que ya en este punto, es que son casi 180 libros en 2 años. En 2016 adquirí un total de 50 libros y leí otros 20. En 2017 adquirí 18 y leí 10. Ahí me relajé un poco, supongo que no fue un año muy lector y por eso compré menos. En 2018 adquirí 5 libros y leí 18, ahí me porté bien. Y en 2019 adquirí 46 libros y leí 33. En fin, es una locura. Por el camino yo me iba deshaciendo de algunos que no me habían gustado nada, pero cosas muy puntuales. Era muy escrupulosa con el tema de no deshacerme de ningún libro de los que tenía en mi estantería. Además, llegados ya a 2019, esa estantería que yo tenía era mi estantería de adolescente. Mi estantería de mis gustos adolescentes que permanecieron por más de la adolescencia, pero ya en esa época mis gustos lectores estaban cambiando. Yo miraba mi estantería y yo no me sentía identificada con los libros que había ahí. Había muchos que ya no me interesaban, que quizás no hubiera comprado en ese momento concreto. Y es que claro, llevaba desde los 15 años acumulando libros sin leer y 10 años de acumular libros dan para mucho. Yo empecé a apuntar los libros que adquiría en 2014, pero antes de eso hubo mucha historia previa. En fin, yo pensé que tenía que hacer algo con eso, que no podía ser que yo no hubiera leído ni un tercio de todo lo que tenía en la estantería. Así que nada, me puse manos a la obra. Además, en esos años me inflé a ver vídeos sobre minimalismo, me hice ultra fan de Marie Kondo, yo creo que era casi mi personalidad en ese tiempo y la verdad es que eso me ayudó bastante a tomar conciencia un poco de todas las cosas materiales, ya no solo libros que tenía en casa que no quería, a ser un poco más consciente de lo que adquiría y en fin, que tenía que hacer algo con todos esos libros que tenía. Así que bueno, lo primero que hice para tomar un poco de conciencia de todo lo que tenía en casa que no había leído fue pasearme por mi estantería e ir uno a uno apuntando en una lista todos los libros que no había leído. Y me salió una lista de aproximadamente unos 250 libros, que son muchísimos. Yo es que no quise ni contar los que sí había leído para no deprimirme, pero yo calculo que igual había leído entre un cuarto o un tercio de todos los libros que yo tenía. Además, llegó 2020, año de pandemia, un año en el que leí una barbaridad, pero claro, al final también compré una barbaridad. Adquirí un total de 77 libros y leí 79, o sea que al final fue un poco los que entran por los que salen. Esa es la lista que hice. Hoy en día está muy marraneada porque, como veis, he leído muchos de los que tenía pendientes en estos años y me he deshecho de muchísimos también.
Los que están tachados es porque me he deshecho de ellos sin leerlos siquiera, y de los que he leído me he deshecho también de muchísimos. Todos aquellos que no terminaban de convencerme, los largaba. Así que nada, esta lista me ha venido súper bien porque desde entonces cualquier libro que adquiero que no haya leído todavía, es decir, si compro un libro que ya leí en digital, no lo apunto en esta lista, pero si está en algún momento pendiente de leer en mi estantería, lo añado para ya en todo momento tener un poco de conciencia de lo que tengo por leer. Otra cosa de la que tomé conciencia, gracias sobre todo a Marie Kondo, fue de deshacerme de aquellos libros que no me habían gustado. O sea, tenía una concepción de que mi librería tenía que ser un registro de todo lo que había leído en mi vida, incluso si esos libros no me habían gustado, porque bueno, formaban parte de mi historia lectora y ahí estaban y yo pues podía verlos y saber que ese libro no me había gustado nada, pero ahí estaba, había dedicado mucho tiempo en leerlo y yo tenía un apego por esos libros y no quería deshacerme de ellos. Así que bueno, poco a poco esta concepción la fui cambiando y fue un proceso largo, realmente me ha costado mucho, he tardado mucho tiempo en ir deshaciéndome de muchos libros porque sigo teniéndoles mucho apego, pero poco a poco he ido consiguiendo hacer de mi estantería algo que realmente me guste y algo que realmente quiera. Todavía no lo he conseguido del todo, ojo, pero que estoy en proceso. Al final entendí que no era sostenible tener una librería con todos los libros que hubiera leído, que era mucho mejor tener una librería con libros que me hubieran gustado, libros que quisiera releer, libros que me apeteciera mucho leer. Y como digo, no fue fácil, pero bueno, poco a poco fui cogiendo soltura, fui deshaciéndome de libros, muy poquito a poco. Y entre 2020 y 2021 hice algo que tendría que haber hecho igual hace mucho tiempo, pero que no me había animado, y era ir cogiendo libro por libro y decidir si quería mantenerlo, lo hubiera leído o no. En el caso de que lo hubiera leído, pues pensaba si me había gustado lo suficiente para quedármelo, o si no lo había leído, pensaba si ese libro me seguía interesando, si de repente tuviera que leerlo, si sería algo que me apetecería, tanto en ese momento concreto, que al final sabemos que las lecturas son algo un poco circunstancial, que a veces nos apetece y otras veces no, pero bueno, como de una forma más general intentaba darle una visión. Sería un libro que me compraría ahora, querría leerlo en algún momento futuro. Y bueno, al final a base de muchas revisiones, de darle muchas vueltas, me fui poco a poco desprendiendo de libros de los que tenía. Aquí os enseño cómo estaban mis pendientes a finales de 2020. Y esto de aquí a final de 2021. En enero de 2021 me volví loca y doné 38 libros que tenía pendientes de leer. Y en noviembre 22. Al final de 2021 ya tenía 176 libros pendientes. Pero vaya, que ese año adquirí un total de 50 librazos. Así que igual, concienciada, tampoco estaba yo del todo. Además, en ese tiempo se me ocurrió una idea para intentar que fuera más visual y como ser más consciente de lo que tenía en la estantería sin leer, y empecé a ponerle gomets amarillos a los libros que aún no había leído de mi estantería. De modo que el gomet permanecía y en el momento en el que lo leía se lo quitaba. Y es algo que he estado haciendo durante mucho tiempo porque la verdad es que la idea de tenerlos en una estantería aparte en ese momento no me gustaba mucho, sobre todo porque eran muchísimos, iban a estar como desordenados, mi librería iba a estar como muy dividida, necesitaría nada más que una estantería completa para tener todos los pendientes y eso no me gustaba. Pero es probable que en algún momento deje de hacer esto de los gomets, porque es verdad que acaba dañando un poquito el libro, depende del tipo de portada que tenga, pero a veces se queda un poco de pegamento del gomet o me llevo un poquito del lomo, en fin, que no me gusta mucho esa idea, así que es probable que ahora que tengo menos pendientes y que he ido reduciendo esa cantidad, sí que contemple la posibilidad de tener como los pendientes en una estantería aparte y el resto pues todos juntos. Y bueno, en esas ganas locas que yo tenía de quitarme pendientes, entre 2020 y 2021 hice otras muchas acciones. O sea, ya no era solo que me deshaciera de libros que no me gustaban, de ponerlo a comer, sino que además yo estaba en ese momento súper activa en redes sociales, estaba leyendo muchísimo y decidí ponerme un montón de retos. O sea, algunos los hice en conjunto con otras personas, otros eran retos que me apuntaba de otras compañeras de Instagram que ellas propiciaban. Y eso la verdad es que también me ayudó, aunque por supuesto el tema retos es un poco controvertido y lo entiendo porque al final de algún modo te estás forzando a una lectura y no siempre es lo mejor. Al final leer tiene que ser algo para divertirse. Hay que tener conciencia también de que nuestra lista de pendientes no debe ser una lista de tareas, que esto lo vi hace poco por Instagram, que no debe ser una lista de tareas, sino que debe ser un catálogo de posibilidades y donde vamos a elegir nuestra próxima lectura. Pero bueno, el caso es que yo
estaba en un montón de retos. Algunos de ellos os los cuento por si alguien se anima, porque es verdad que aunque lo de forzar lecturas no es lo mejor, a mí de vez en cuando sí que me gusta que haya cierta aleatoriedad en lo que estoy leyendo, porque hay algunos libros que igual de por mí no sale leerlos, siempre priorizo otros, sobre todo los que son más densos, igual los dejo un poco más y luego cuando los leo los disfruto muchísimo, pero de forma inicial igual me cuesta. Entonces, bueno, el principal reto que hice durante estos años lo hice junto a Espe de la cuenta Book Hopes. Entre las dos hicimos un reto que se llamaba Reto TBR Bato Hopes. Y consistía en que cada persona tenía que hacerse una lista de pendientes. O sea, tenía que coger todos los libros de su estantería, hacer una lista y numerarla. Tenía que estar con una numeración sí o sí. Y nosotras lo que hacíamos mensualmente era sacar un número aleatorio que publicábamos en Instagram. La gente tenía que visitar nuestros perfiles para ver cuál había sido el número que había salido y entonces irse a su lista, buscar el número que había salido y leerse el libro que correspondiera con el número. En fin, la verdad es que es un rollo esto de forzar lecturas, pero era muy divertido. O sea, eso de que de repente alguien sacara un número y que en base a ese número de repente tocara cualquier cosa de las que tenías en tu estantería, pues eso, cuanto poco era divertido, aunque solo fuera por ver qué te había tocado. Luego había mucha gente que no lo seguía, yo misma, hubo muchos libros que me tocaron que jamás leí, pero bueno, ahí estaba, nos lo pasábamos bien, éramos muy felices haciendo ese reto. Y bueno, es algo que podéis hacer perfectamente de forma individual, os cogéis, os hacéis vuestra listita y luego os cogéis un random de números de internet que se puede utilizar online y os vais sacando numeritos, que al final esa opción siempre está. La cosa es que a partir de hacer este reto, como yo tenía tantos libros y algunos los iba leyendo fuera del reto, me pareció muy interesante pasar todos estos libros que tenía sin leer a Goodreads, o sea, de algún modo marcar aquellos libros que estaban pendientes de leer en físico, porque sabemos que en Goodreads tenemos el Want to Read, el Read, Currently Reading y ¿me falta algún otro? No me acuerdo. Bueno, la cosa que normalmente yo tenía en el Want to Read tanto los que tenía pendientes de leer en la estantería como aquellos que quería comprarme. Así que bueno, me creé otra lista en Goodreads que se llamaba TBR Casa y ahí fui añadiendo todos los libros que tenía por leer en casa. Era una lista de estas que o está en esa o está en leído, es decir, yo no podía tener un libro leído y en TBR Casa. Era como, en Goodreads hay dos tipos de listas, estas que son, que es un estado u otro, y es el estado en el que tienes la lectura, o luego tienes listas que tú puedes hacer con tus novelas favoritas de fantasía o lo que a ti te dé la gana. O sea que al final los metí todos ahí y es súper útil, de las mejores cosas que he hecho en mi vida, porque siempre sé el número exacto de libros que tengo pendientes de leer en la estantería, porque cuando termino de leer un libro lo paso a Currently Reading o a Read, entonces deja de estar en TBR Casa de forma automática y ahí siempre tengo mi numerito de cuántos libros tengo pendientes de leer y eso me gusta un montón. Ahora, cada vez que adquiero un libro, pues evidentemente hay un proceso, tengo un montón de cosas que hacer porque como tengo 500 listas, lo meto en 500 sitios y uno de ellos es que voy a Goodreads y lo marco como TBR Casa para que ya se quede ahí de, oye tú, a ti te tengo pendiente. Y bueno, como os decía, me vine arriba, participaba en un montón de retos. Otro de los que hice fue hacerme un botecito de estrellitas con todos mis libros pendientes. Ya veis que no los leí todos porque aquí sigue lleno. Aunque bueno, aquí hay una mezcla. Hice luego otro reto que ahora os contaré y están mezcladas estrellitas con otras cosas. Yo no sé. Sí, ahí se ve. Yo la verdad es que esto de hacer estrellitas no sé si os lo recomiendo, chicas, porque es un trabajazo increíble. O sea, yo no sé cuánto tiempo me tiré para crear cada una de las estrellitas y ponerlas. Igual es más fácil haceros una lista en Word, imprimirla, recortar y hacer papelitos normales, ¿vale? Entonces, bueno, cada 3 meses sacaba un libro de aquí y lo iba apuntando. No quiere decir tampoco que lo leyera, porque al final esto de los retos es increíble, pero la realidad es que, bueno, pues eso, las lecturas forzadas no siempre apetecen y yo es que ese año, es que no sé cuántos retos tenía, es que era una barbaridad. Además, el otro reto que hice, que es por lo que os digo que aquí están mezcladas, es que una semana de pandemia a mí se me fue la perola y dije, oye, ¿y por qué no hago un reto de 7 días, 7 libros? Sí, o sea, leerme 7 libros en 7 días. Me cogí todos los libros que tenía pendientes, saqué todos los que tenían creo que menos de 200 páginas e hice un botecito que pues es que al final lo único en este, que tenía pues todos esos libros
que eran unos cuantos. Entonces yo cada día sacaba uno de esos papelitos y ese era el libro que me tenía que leer en ese día. O sea, con este reto me acuerdo que algunos de los libros que leí fue Fuenteovejuna, leí Alicia en el País de las Maravillas, leí Un monstruo viene a verme, El príncipe de la niebla, me parece que también El Principito. En fin, es que ni me acuerdo si lo cumplió o no, yo creo que sí, pero que fue una locura. Y bueno, cuando ya se pasó toda la pandemia y también se eliminaron como las restricciones COVID y tal, digamos ya empezando 2022 o así, empecé a tomar mucha más conciencia de sobre todo lo que adquiría. O sea, se acabaron para mí las compras compulsivas, más o menos. O sea, es algo que de verdad que no creo que sea milagroso. Estamos súper acostumbrados a comprar, a satisfacernos mucho comprando y es súper difícil realmente tomar conciencia de no, o sea, compro lo que quiero y compro lo que me apetece realmente y dejo de comprar por impulso. Así que lo dicho, adiós compras impulsivas, adiós lo de irse a la librería y volver con 3 libros random de los cuales pues me había encantado la portada, adiós a participar en sorteos, adiós a listas infinitas para Navidad y cumpleaños de libros. Ya no es por nada, pero es que realmente yo estaba tomando conciencia de que eso no me estaba haciendo feliz. Además, en esos años, entre 2021 y 2024, hubo muchos cambios en mi vida, yo leí muy poco y creo que eso también pues al final facilitó que yo me desintoxicara un poco de las compras y adquisición compulsiva de libros. Prometo que nadie salió herido en esta decisión. Y ojo, que eso no quiere decir que yo no haya comprado libros en estos años. He comprado, por supuesto, pero he comprado de una forma mucho más consciente. O sea, es que antes compraba por inercia, casi por impulso. Y a base de ser consciente de que hacía eso, me ha sido mucho más fácil ir corrigiendo un poco esa actitud. Estos que os enseño son los libros que han entrado a mi estantería estos años. O sea, es que comparado con años anteriores no es nada, la verdad. Y yo estoy contentísima. Además, este año estoy intentando ser especialmente estricta con una cosa, y es que los libros que compre son libros que voy a leer inmediatamente. Es decir, no me restrinjo para comprar libros. Si me apetece una novela, una novedad o lo que sea, me la voy a comprar. Pero pienso, ¿cuándo me la voy a leer? Entonces, hasta que no llegue el momento en el que realmente yo vaya a leérmela, no la compro. O por lo menos lo intento. No me sale perfecto, pero bueno, es que todos somos imperfectos, así que tampoco es muy dramático. Pero sí que es verdad que igual, pues si el mes que viene sé seguro que voy a querer leer X libro, voy a la librería, me lo compro y eso. Este año, de hecho, casi todo lo que he comprado han sido libros rollo rom-com, o sea, comedias románticas, muy sencillitos, muy fáciles de leer, porque estoy muy en el mood de comedia romántica, pero es verdad que no tengo tantos en la estantería. Tengo libros románticos, pero son libros románticos seleccionados por mi yo de hace, no sé, 8 o 10 años. Entonces me viene muy bien porque además es que me los leo, me los bebo, o sea, me los leo súper rápido. Y los 4 que he adquirido pues ya los tengo leídos y nada, pues maravilloso. Por otro lado, este año me quise hacer de nuevo un botecito de pendientes como el de las estrellitas, porque este ya está súper desactualizado, tiene más de 5 años y aquí hay muchos libros ya de los que me he deshecho o que ya he leído, entonces no quería seguir utilizándolo porque me iban a salir más papelitos de libros que ya no tuviera que de los que sí. Así que me hice uno nuevo, esta vez más sencillito, sin estrellitas, y es verdad que no lo estoy utilizando tanto como reto porque ya os digo, no quiero presionarme a leer cosas que no me apetecen, pero de vez en cuando igual digo, va, pues voy a sacar un papelito y a ver qué me sale. Y cuando me apetece, cuando tengo más tiempo para leer, estoy más desahogada y tengo como más espacio para igual una lectura que es más densa o que no es todo lo que me apetecería, no es tan saciante, yo qué sé, cojo un papelito. Básicamente, entonces ya lo estrené el mes pasado, si no me equivoco, a principios de este mes. Saqué un papelito y me tocó el libro de Momentos Estelares de la Humanidad y estoy súper contenta porque es de esos libros que yo igual no hubiera seleccionado si tengo que elegir entre los que tengo pendientes, pero que está siendo todo un descubrimiento que me está gustando un montón y en fin. Poco a poco, pues eso, iré sacando papelitos de aquí para hacerle también, darle un poco de dinamismo, que a mí también me mola de repente el no saber que me va a tocar leer y que sea predestinado por alguna situación externa a mí. Y con todo lo que os estoy contando puede parecer que yo ya no tengo pendientes en mi estantería, pero nada más lejos de la realidad. Todavía tengo muchísimos, estaré rondando los 130 y tantos, 140 y algo. No lo sé exacto porque no sé en qué momento se publicará este vídeo y porque
constantemente estoy leyendo nuevos libros, pero aproximadamente esa es la cifra. Pero bueno, ahora mismo tampoco es algo que me preocupe especialmente. Soy consciente de que esto al final es un poco una carrera de fondo, que yo tampoco puedo ahora de repente forzarme a leer todo lo que tengo en la estantería como si fuera un autómata, pero sí que es verdad que no lo pierdo de vista y que intento en la medida de lo posible priorizar un poco lo que tengo en casa antes que seguir comprando. Aunque tampoco me limito comprando si en algún momento me apetece, lo dicho, pero ya con un poco más de control. Así que llegados a este punto paso a daros un poco mi recomendación, un poco un resumen de lo que yo haría si os encontráis en una situación parecida, si de repente veis que tenéis una estantería llena de libros que no habéis leído o que ya ni siquiera queréis. Entonces, lo primero que yo os diría es que os llenéis de paciencia y que no os obsesionéis. Creo que ese número de pendientes no es tan relevante, o sea, el leer muchos de los libros que tienes en casa igual no es lo más importante de cara a tener, digamos, una estantería un poco más equilibrada, sino el tomar conciencia realmente de lo que adquieres, hacerse preguntas. ¿Realmente quiero este libro? ¿Cuándo podré leerlo? ¿Hay otros quizás que me apetezcan más? Yo en este sentido muchas veces lo que hago es ir apuntando todos los libros que me apetecen, pero nunca comprarlos justo en el momento en el que los apunto, sino que los dejo en una lista y los dejo reposar. Y si pasadas 2 o 3 semanas me siguen apeteciendo tanto como en el momento en el que los incluí, pues entonces cojo y me los compro. Pero es fácil sentirse imbuido por la necesidad, sobre todo cuando hay alguna novedad, cuando de repente todo el mundo habla de un libro concreto. Entonces creo que está muy bien darle un poco de reposo, apuntarlo, darle un espacio y después volver a esa lista y decir, vale, de todos estos que he apuntado en estos meses, ¿cuál es el que más me apetece de todos? ¿Cuál es el que quiero tener en mi estantería sí o sí? Pensad que los libros en general no se van a mover de las librerías, quiero decir, no van a desaparecer porque vosotros no vayáis mañana a comprarlos. Van a seguir ahí esperándoos para cuando llegue el momento de que los adquiráis. Nos meten la urgencia, nos imponen necesidades, pero no son reales. No es tan importante adquirir esa novedad ultra nueva de la que todo el mundo habla. No es tan importante tener esa edición especial preciosísima que queda genial en la estantería. Es posible, pero realmente es tan importante tenerla ya, que igual la respuesta a esta pregunta es sí. Y en ese caso te animo, por supuesto, a que vayas corriendo a la librería y lo compres, pero simplemente piénsalo. Creo que hacer el esfuerzo por parar y pensar es la clave, aunque después la respuesta sea sí. Si es sí, genial, ve y hazlo. Pero yo al final no puedo evitar a veces enfadarme por lo agresivas que están siendo las editoriales con sus nuevos lanzamientos, y me parece que cada vez la cosa va a más. Esta nueva moda de las ediciones especiales me parece que se está yendo de madre y que es una barbaridad. Y no pretendo juzgar para nada a nadie con esto. O sea, a la única entidad que juzgo es a la propia editorial por hacer estas campañas tan agresivas, que al final aquí yo soy la primera que caigo en todas estas necesidades impuestas y que a día de hoy sigo comprando 1000 cosas que no necesito. Pero bueno, pues es que chicos, aquí es difícil la vida. Y en fin, esto se está poniendo como un poco filosófico, pero mi mensaje al final que quiero transmitir es que seas feliz con lo que tienes y adquieras aquellas cosas que realmente te van a hacer feliz, pero feliz de verdad. Y por supuesto, no os presionéis para nada, quiero decir, aquí lo importante es darle espacio a estos pensamientos, tomar conciencia poco a poco de todo esto. Al final, si le dais el espacio que necesitan estos pensamientos y de vez en cuando le dais una vuelta, poco a poco eso irá generando un pozo y para cuando os vayáis a dar cuenta estaréis actuando de acuerdo a esas cosas que habéis pensado. O al menos yo lo veo así, tampoco soy yo una experta en el comportamiento humano ni pretendo serlo. Y bueno, veros los vídeos de Marie Kondo, muy importante, fundamental para conseguir esto. Y nada, un poco este ha sido mi resumen de mi historia con los pendientes. Tengo varias ideas sobre el tema de los pendientes porque tengo ahí una buena chicha de libros interesantes de hace más de 10 años en mis estanterías y me encantaría algún día traeros un vídeo para contaros lo que hay ahí y para contaros cómo me desenvuelvo dándole la oportunidad a esos libros que he decidido no donar ya y darles la oportunidad. Así que os mantendré informados al respecto y mientras tanto espero que el vídeo os haya gustado, espero sobre todo que os haya servido. Me encantaría que me contarais vuestra experiencia con los libros pendientes que tenéis en casa, que me digáis si os ha pasado como a mí, en qué
punto estáis, si os la suda muchísimo lo que le pasa a vuestros pendientes, que también puede ser, oye, y es totalmente válido. Y nada, suscribiros si no lo habéis hecho, que a mí me haréis ultra feliz, y nos vemos en el siguiente vídeo.